Frier en el diario del Mago Oscuro capítulo 11. Técnica de respiración de la tormenta de sombras. Continente mundial, tierras del norte, montañas etuas, gran torre del mago no afiliada. Más allá de los árboles se encontraba un niño de 11 años con cabello negro, los ojos vendados con una cinta negra y una mano esquelética sentada en el suelo sobre unos escalones de piedra que conducían a la torre mágica. Su pecho subía y bajaba mientras una corriente de aire blanco acompañaba cada respiración, que duró 1 hora y media. No sé lo que viene, pero seguramente el libro me está avisando de algo, y no debo ignorar nada de lo que pueda venir. Estaré bien mientras el libro me avise. Damián, el niño de 11 años que entrenaba en su método de respiración, pensó con gran determinación en volverse secretamente fuerte. El viento frío del norte sopló, mezclado con copos de nieve, golpeando el cuerpo de Damián. Practicó el método de respiración en un clima de menos 30 grados centígrados. Aunque era muy doloroso y parecía provocarse heridas autoinfligidas, Damián no dejó de practicar. El método de respiración no solo aumentó su poder mágico sino que también le dio control total sobre su uso, aprovechando cada gota de magia en su cuerpo. Esto lo llevó a creer erróneamente que su poder mágico había aumentado cuando en realidad lo estaba manipulando en un flujo perfecto que le daría control total sobre cada parte de su magia. A partir de ahora, todas las noches y parte de la mañana, Damián practicaría este método de respiración. Necesitaba acostumbrar su cuerpo a ello y también ocultar su poder mágico a los demás. En esta torre de magos, los estudiantes diligentes como él todavía son relativamente raros. Especialmente en el mes más frío del invierno, cuanto más frío es el clima, más adecuado es para practicar Shadow Storm Breathing, según el legado de su padre. Después de completar la práctica del método de respiración, Damián sostuvo un palo de madera. Según su padre, no sería suficiente ser poderoso no solo en magia sino también en el manejo de la espada. Silbido. 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 El palo de madera en las manos de Damián simulaba una espada afilada, emitiendo un sonido agudo mientras cortaba el aire, partiendo fácilmente un gran tronco de madera en la distancia. Manipulando el palo de madera, todo el cuerpo de Damián fue llevado al límite, sus músculos comenzaron a arder y parte de su poder mágico comenzó a fluir por cada una de sus extremidades a gran velocidad. Era del calendario del gran mago Flame, año lunar desconocido, has sobrevivido durante 7 días. Has entrenado lo suficiente. Si continúas forzando tu cuerpo, causarás daños irreparables, por lo que ahora puedes ir a tu habitación a descansar. Damián respiró hondo y rápidamente se secó el sudor de su cuerpo. En su mente, imaginó ese hechizo mágico que había estado memorizando antes pero no lo usó por miedo a alertar a otras personas que estaban durmiendo en ese momento. Sabiendo que ahora podía volverse más fuerte en secreto, Damián estaba tan feliz que quería llorar, pero sabía que no era el momento de estar demasiado feliz porque no sabía qué podría pasar. Cálmate, escóndete y trabaja en silencio. Sabiendo todo lo que podría lograr en el futuro, pensó Damián para sí mismo. Habían pasado unos días desde que se convirtió en aprendiz de mago y había participado en las clases de magia necesarias mientras se saltaba otras. Hoy finalmente creyó que había logrado muchos cambios notables y al mismo tiempo sabía que la naturalidad de su entrenamiento también había mejorado mucho. Un punto de fuerza es aproximadamente el mismo que el de un adulto común en su vida anterior y puede levantar 50 kilogramos de objetos pesados. Según la estimación de Damián, con un mes de entrenamiento podría estar mucho más fuerte hasta el punto de poder levantar un peso de 300 kilogramos. Basado únicamente en el atributo de fuerza, Damián es más fuerte que muchos, considerando que su edad era la de un niño de 11 años. Era solo un niño, pero sumando mentalmente los recuerdos de este cuerpo, tenía el conocimiento de un hombre de 35 años, por lo que sabía la paciencia que debía tener. Había elfos en este mundo, muchos de los cuales podrían vivir miles de años fácilmente. Los demonios también viven muchos años. Los enanos tienen una vida más corta, pero mucho más larga que la del ser humano promedio. A estas alturas, Damián no necesitaba desesperarse por ser adulto porque el tiempo pasa muy rápido, y tarde o temprano se verá envuelto en muchas otras cosas más peligrosas que pondrán en peligro su vida. Pero actualmente, desde el punto de vista físico, Damián ya es como un pequeño superhombre. Pero en el continente mundial, Damián no puede ser considerado fuerte, sabiendo que hay demasiados demonios acechando en las sombras y una guerra que actualmente está comenzando contra los demonios. Hace unos años, el dueño original de este cuerpo perdió a sus padres en una batalla que inició todo.
Después de llegar a esta torre mágica, Damián, que había sido traído aquí por una persona desconocida, perdió sus recuerdos y ahora estaba tratando de volverse más fuerte por todos los medios posibles. Este es un mundo de poder extraordinario, pero también un mundo de baja productividad. Niño, ¿de verdad quieres morir según las reglas? Cuando Damián regresaba a la torre mágica, escuchó una voz femenina y encontró a Syndra parada frente a él, mirándolo con expresión indiferente. Pero esta vez era diferente. Damián no sintió miedo ni vacilación en sus palabras. Al mirar a Syndra, pronto descubrió que tenía un poder mágico impresionante, algo que ni siquiera los magos de primera clase probablemente tenían. Debería haber adivinado que eres el máximo poder en esta torre. Damián había logrado controlar sus emociones hasta el punto de que su voz no temblaba, sus manos no temblaban y no sentía miedo. Syndra notó estos cambios en Damián, pero no dijo nada. En cambio, sonrió misteriosamente y preguntó: ¿qué te hace pensar eso? ¿Tu poder mágico? La respuesta de Damián fue mucho más simple de lo que esperaba. Increíble, parece que tu vista ha mejorado mucho, ganando más rasgos ¿pero no te parece curioso? La venda en tus ojos fue originalmente un castigo que te puso un mago por mirarlo con resentimiento. Usaste esa venda en los ojos aunque no podías ver, pero después de golpearte la cabeza, despertaste tus ojos mágicos, y ahora ves perfectamente. Syndra supo desde el principio que los ojos mágicos de Damián eran especiales, así que cuando supo que estaba listo, lo envió a la prueba de aprendiz. Pero lo que no esperaba era que Damián le rompiera la muñeca con la que se evaluaban las defensas mágicas de los estudiantes. Había subestimado el talento de ese niño pero no estaba molesta. ¿Puedo hacerle algunas preguntas? Damián miró a Syndra con curiosidad. Entonces, ¿eres el dueño de esta torre de magos? Syndra negó con la cabeza y respondió: mi maestro es el dueño. Actualmente está al frente peleando con el ejército humano tratando de eliminar a los demonios que están saliendo como termitas. Sabiendo esto, Damián cambió su pregunta. ¿Conociste a mis padres? Solo conocí a tu madre. Lamento su muerte desde el día que me enteré, pero al menos estoy seguro de que no murió solo peleando. Escuché que todos los generales del rey demonio, incluido él, atacaron la ciudad. Donde estaban inesperadamente. Syndra mostró un poco de nostalgia en su mirada, como si recordara algunos momentos con la madre de Damián. Esto sorprendió a Damián. Para la siguiente pregunta, quería saber más sobre su mano esquelética, pero también estaba interesado en saber quién lo trajo aquí. ¿Quién me trajo aquí? Preguntó Damián, mirando a Syndra, quien permaneció en silencio. Ella no respondió de inmediato. Miró a su alrededor por unos breves momentos y dijo: será conocida como la mujer humana más poderosa del mundo. Su nombre es Flame y ayudó a evacuar a todos los humanos, haciendo útil el sacrificio de tus padres. Syndra desvió la mirada de Damián más allá de donde estaban los árboles y dijo: este es el único lugar donde hay una barrera que esa mujer creó para que entrenemos a magos jóvenes, pero es una lástima que los instructores se estén volviendo más jóvenes y, con el tiempo, todos seremos destruidos. ¿Cuánto tiempo tenemos? Flame está creando barreras en ciudades gigantes, pero en los pueblos agrícolas no puede hacer nada. Vamos a esos lugares a evacuar a los civiles, pero muchos mueren en el intento. Syndra no respondió a la pregunta de Damián y simplemente se quedó allí, sonriendo. Damián estaba confundido. ¿Por qué Flame no atacó a los demonios si ella era la más poderosa del mundo? No tiene sentido, murmuró Damián mientras se alejaba. Syndra miró el cuerpo herido de Damián y preguntó: ¿qué vas a hacer? ¿Sobre el futuro? Exterminaré a todos los demonios. Dijo Damián mientras se detenía. Pero tu vida es muy corta. Puede llevar cientos de años y tus esfuerzos no serán significativos. Hay una leyenda, tal vez un cuento de hadas, la leyenda dice que el agua de la fuente de la juventud otorga vida eterna a quien bebe de ella. Tengo un mapa en mi poder, y cuando tenga fuerzas, viajaré a ese lugar para ver si es verdad. Dijo Damián sin darse vuelta que, ahora que sabía muchas más cosas sobre esta torre mágica, se alegraba de que una amiga de su madre pudiera al menos dar fe de él. Un solo sorbo me dará 10 años más de vida, un trago me dará 100 años más de vida, y si lo bebo todo, viviré para siempre. Murmuró Damián al recordar aquel mapa que estaba en la investigación de su padre. Capítulo 12. ¿Qué sucede después de 8 horas de entrenamiento? Una vez que Damián regresó a su habitación, se quedó dormido muy rápidamente. A las 4:15 de la mañana, el reloj obligó a Damián a abrir los ojos. Se sentó y bostezó, respirando el aire ligeramente frío en sus pulmones y exhalando inmediatamente.
La brillante luz de las velas volvió a parpadear, proyectando sombras mientras Damián se recostaba en la larga mesa. Justo cuando estaba a punto de darle la vuelta al libro, de repente se le ocurrió algo y caminó hacia la puerta, la abrió un poco y miró hacia afuera. Su habitación era la 604, cerca del final del pasillo, desde donde podía ver la curva de las escaleras que subían y bajaban. Después de un rato, escuchó pasos débiles y la figura de un niño apareció en la penumbra, luchando por empujar un pequeño carrito cuesta arriba. Los ojos de Damián se abrieron con ciertas intenciones no tan positivas, y estuvo levemente tentado a hacer algo para descubrir qué mago estaba detrás de ese chico. Pero al final, reprimió su impulso interior. Aunque su estatus se había transformado en el de aprendiz, su fuerza seguía siendo la misma que hace unos días. Si bien ahora podía lanzar un hechizo con su dedo fácilmente, enfrentarse a otros magos no era algo que planeara y no quería perder el tiempo con un niño. Considerando las cosas con madurez, volvió a cerrar la puerta y se sentó en la larga mesa de su habitación. Recuerdo que Marcus solo trabajó en el turno de mañana hace 2 días. ¿Por qué ha vuelto a trabajar hoy? ¿Eso tiene que ver con que sea aprendiz? Aunque hubo algunos problemas con la forma en que Damián pasó la prueba de aprendiz, no estaba nervioso porque ahora tenía un poderoso maná acumulándose en su cuerpo, que se hacía más abundante cada día. Sin embargo, sabía que otros aprendices de magos no estaban al tanto de esto, lo que podría causarle problemas en el futuro. Pero a los sirvientes puede que esto no les importe. Solo saben que Damián se ha transformado de un sirviente a un poderoso y aterrador aprendiz de mago. Por lo tanto, es posible que Marcus, quien una vez tomó la iniciativa en acosarlo, tuviera que trabajar en los primeros turnos nuevamente. Damián sí quería saber si tenía algún enemigo del que preocuparse, pero ahora no era un buen momento ya que quería mantener un perfil muy bajo, casi inexistente. Además, Damián no tenía la capacidad de torturar a alguien para descubrir la verdad y, en segundo lugar, es fácil alertar al enemigo. Miró el libro de tapa dura que tenía sobre su hombro izquierdo y extendió la mano para tocar el libro que le salvó la vida. Esta vez, sus dedos atrajeron el libro hacia sus manos y las páginas con esos 2 hechizos que había aprendido brillaron en un tono dorado. Todavía hay una parte que no puedo abrir. Tal vez cuando sea más poderoso, pueda acceder a esa parte del libro. La amenaza de muerte no disminuyó porque se convirtió en aprendiz de mago. En cambio, hizo que las nubes que lo rodeaban fueran aún más pesadas. Damián también conocía a la mujer que lo trajo aquí, sabía cómo murieron sus padres y reconoció su deber como humano de exterminar demonios. Pero todavía había recuerdos que no le habían llegado. ¿En qué tipo de vórtice de conspiración quedó atrapado el predecesor de su cuerpo? Sin respuestas, Damián se sumergió nuevamente en el océano del conocimiento. Ahora solo el aprendizaje continuo, podría hacerlo sentir a gusto. Lo que despertó a Damián nuevamente fue un educado golpe en la puerta. Fuera de la puerta estaba Ada. Sus ojos eran ligeramente azules y probablemente se quedaba despierta hasta tarde estudiando. Es casi la hora de clase. ¿Qué tal si compartes lo que aprendiste anoche? Ada no era como los demás. Rara vez mostraba emociones y lo único que le importaba era la magia. Este podría ser el verdadero significado de la gente con talento y del deseo de seguir siendo los mejores. Damián levantó la vista en ese momento para revisar el reloj, y efectivamente, la clase estaba por comenzar, incluso un poco más tarde de lo que esperaba. Rápidamente recogió sus libros, papel y bolígrafo y salió corriendo por la puerta. Puedes configurar el reloj para que te lo recuerde. Se explica en el manual del aprendiz. No perdí tiempo aprendiendo las reglas. Me concentré en la historia. Aún así, Damián inconscientemente asintió con aprobación, pero Ada no entendió. Los dos caminaron rápidamente hacia la torre este, charlando mientras avanzaban. ¿Cuánto tiempo leíste ayer? Solo leí 2 horas y ya me dolía la cabeza y no podía calmarme. Tuve que cerrar los ojos y descansar un rato, dijo Ada en voz baja, sin querer atraer la atención. Damián recordó las más de 10 horas que pasó leyendo y no respondió con sinceridad. Leí unas 3 o 4 horas seguidas antes de tomar un descanso. De hecho, ayer incluso comió con un libro en la mano y solo descansó seriamente cuando entrenaba y dormía. Solo durmió un total de 4 horas y ahora está muy enérgico. Aún así, Ada lo miró con incredulidad por un momento con los ojos muy abiertos. Tu poder mental es realmente aterrador. No es de extrañar que puedas mirar fijamente a ese títere del profesor Dom durante tanto tiempo. Ada miró hacia abajo. Vio el libro que él tenía en la mano y dijo. Hubiera sido mejor si hubiera terminado de leer este libro.
Los dos llegaron al gran salón de clases en el 10º piso. El lugar estaba lleno de gente, muchos de los cuales obviamente no eran nuevos aprendices en este grupo. A excepción de la primera fila y los asientos de las esquinas de la última fila, que estaban vacíos, el resto de asientos estaban ocupados. Mientras Damián dudaba entre ser discreto o perfilado, Ada ya caminaba con confianza hasta la primera fila. Se dio cuenta de que Damián no la había seguido. Se dio la vuelta y señaló los asientos con una mirada indiferente. ¡Qué mala suerte! Mis sueños de tranquilidad se han desvanecido, pensó Damián mientras desestimaba las miradas de las demás personas. Al final, todos eran solo niños. Si compitiera con ellos, sería una pérdida. No solo era mejor, sino que también era más fuerte. Mientras aprendiera los hechizos que dejó su padre, sería más fuerte. En unos años, tal vez para entonces, podría ir a la guerra y empezar a masacrar demonios uno por uno. Todos deben morir. Los humanos y los demonios no pueden vivir en el mismo mundo. Por otro lado, Damián estaba interesado en conocer a un elfo porque muchos dicen lo hermosos que son y que pueden vivir miles de años. Mientras exista la fuente de la juventud, Damián podría aspirar a vivir muchos años o ser inmortal. Vivir por toda la eternidad podría ser algo grandioso. ¿Podría estar equivocado? Al menos ahora tiene grandes planes esperándole en el futuro. Pero ahora tiene que sobrevivir a sus primeros años como aprendiz de mago antes de tomar la iniciativa de calificar para convertirse en mago y poder irse. Capítulo 13. Una clase extraña. La primera clase pública de Damián fue sobre lectura mágica y comprensión del círculo rúnico para comprender los hechizos que ellos mismos deberían aprender. Según todos, no importa cuántos hechizos uno aprenda, siempre se adaptan al usuario. Damián había notado esto desde que estaba entrenando su dominio de la magia y sus hechizos de relámpagos. Mirar a la persona que impartiría la clase y saber que no era un mago de primera, ni siquiera de segunda, generó dudas sobre la importancia de estas clases. Un mago de tercera clase con apariencia normal, actitud arrogante y mirada molesta. Su mente no estaba enfocada en enseñar en absoluto. Obviamente solo estaba tomando esta clase para obtener créditos. Habló muy rápido y no permitió que nadie hiciera preguntas. Después de que Ada levantó la mano por tercera vez y fue ignorada, hizo un puchero de ira. Muy bien, ¿alguien se siente mareado o incluso con náuseas después de enterarse de esto? El maestro mago de tercera clase finalmente levantó la cabeza y les hizo una pregunta general a todos. 7 u 8 personas en el gran salón de clases levantaron la mano, todos obviamente recién llegados. Jajaja. La burla del mago de tercera clase que dirigía la conferencia fue notable. Con tan poca fuerza mental, realmente no entiendo cómo pasaste el examen. Cerrando los pesados libros sobre el atril, enderezó la espalda y cruzó los brazos sobre el pecho, diciendo: aprender sobre la magia y su continua evolución es lo que nos mantiene en pie de igualdad con los demonios. Si no puedes entender esto, ganaste. No tienes la capacidad de desarrollar tu propia magia. Los recién llegados que levantaron la mano la bajaron ante aquellas palabras que los dejaron avergonzados. También hubo estudiantes insatisfechos, pero no se atrevieron a refutar abiertamente el malestar que sentían. El mago de tercera clase golpeó el libro en sus manos y dijo: esta teoría es demasiado básica. No hay nada con lo que debas tener problemas si quieres convertirte en un mago. Cuando estudies por tu cuenta, debes entender el significado. ¿Qué es todo este alboroto? Damián sintió que debía haber otro propósito. Y al momento siguiente, las palabras del mago de tercera clase fueron: no quiero preguntas estúpidas que me hagan perder el tiempo. Si realmente tienes dudas sobre algún tema, tendrás que ofrecer algo a cambio para obtener la respuesta. Sus ojos se posaron en Ada, que había levantado la mano varias veces. ¿Te consideras un mago? Damián se levantó de su asiento y miró abiertamente al profesor de magia. Claramente, tu deber es enseñarnos y responder todas nuestras preguntas. Si hacemos preguntas tan obvias es porque tu explicación es ineficiente. ¿Estás diciendo que no expliqué bien las clases? Las cejas del mentor se fruncieron con furia. Estoy diciendo que tu deber es enseñarnos lo básico. ¿Cómo esperas que nos enfrentemos a los demonios en combate si no estás dispuesto a hacer tu trabajo? En el norte, enfrentamos las peores oleadas de guerra, así que deja de desperdiciar tiempo para quejarnos y estar más abiertos a las preguntas. ¿Crees que ganaremos la guerra si seguimos este camino? Todos guardaron silencio pero apoyaron las palabras de Damián. Obviamente, podrían aceptar que los regañen por no prestar atención, pero no podrían soportar que los humillaran de esta manera cuando lo único que hacen es aprender.
Damián, hijo de dos poderosos magos que se han enfrentado a todos los generales del Rey Demonio. Damián descartó todo lo que tenía en mente ahora. No le importaba recibir miradas ni atención porque estaría preparado para lo que viniera. Cuando el mago de tercera clase escuchó esto, se quedó en silencio, miró a Damián y asintió. Respeto a tus padres, pero tendrás que ganártelo con talento. Entenderás mi situación si llegas a donde estoy, pero hasta entonces, no tienes derecho a hablar. Mientras todos observaban cómo el mentor se iba con los libros, Ada miró a Damián y preguntó. ¿Tus padres se enfrentaron a los generales del Rey Demonio, no solo a uno? Tal vez sí, tal vez no. En la memoria de Damián esto es lo que pasó, y no había razón para ocultar esa información en este lugar. La gente en el gran salón de clases se dispersó ruidosamente. Los únicos que quedaron fueron el nuevo grupo de aprendices. Theodore, que ayer estaba hablando amistosamente con Damián, se acercó rápidamente y su amigo Wade lo siguió tímidamente. Theodore tiró de la manga de Ada y le preguntó. Ada, ¿por qué estás con él? Theodore había visto cómo Damián había desatado su ira contra Luke ayer y no se atrevió a mirarlo directamente. Hay un mago que está enojado con él, y ahora solo molestó al mentor. No te involucres con él o te afectará. No se atrevió a mencionar de qué estaban hablando todos, Damián en este momento. Sin embargo, estaba seguro de contarle a Ada sobre las trampas de Damián y convencerla de que se mantuviera alejada de él. ¿Crees que otras personas nos tratarán amablemente? Ahora mismo simplemente nos escupieron en la cara y nadie, excepto Damián, dijo nada. Ada abrazó su libro y se dio vuelta, imitando perfectamente la expresión del mago de segunda clase que acababa de irse. Sin nada en el medio, Theodore rápidamente se retiró y le dio a Damián una mirada molesta. ¿Morirás más rápido de lo que esperas? ¿Crees que sobrevivirás a tu primera pelea con un demonio? Pensó Damián mientras recogía sus cosas y se marchaba en silencio. Theodore miró a Wade y preguntó. ¿Realmente me ignoró? Wade frunció el ceño y dijo. Mantengámonos alejados de él. La segunda clase pública fue media hora después, una clase de meditación. De acuerdo con los requisitos del manual del aprendiz, Damián sabía que esta clase los ayudaría a manejar la magia mucho mejor y aprender a controlarla. Esta clase era circular, con lados altos y esquinas bajas, el piso cubierto de gruesos cojines y había mucha gente sentada allí. Damián incluso vio sentados a algunos magos clasificados. Encontró un espacio vacío para sentarse y dejó un asiento para Ada a su lado. Pero tan pronto como se sentó, un nuevo aprendiz a su izquierda tomó silenciosamente la bola de cristal frente a él y cambió de asiento. Qué infantil, y Damián se quedó sin palabras al ver a todos distanciarse de él. No era un niño como todos ellos, por lo que este nivel de exclusión no le afectaría en absoluto. Justo antes de clase, Ada, con el pelo trenzado, se dejó caer y se sentó al lado izquierdo de Damián. ¿Será mejor que no rompamos nada? Fui a preguntar por los precios y me temo que no podremos permitírnoslo ni siquiera en años. Ambos aprendices no tenían créditos porque no daban clases y no estaban en primera línea luchando contra demonios. La hora de clase llegó rápido, o incluso pasó, pero el profesor responsable aún no había llegado. Los recién llegados comenzaron a susurrar, mientras los antiguos aprendices fruncieron el ceño y se sentaron en silencio. Damián le entregó algunas notas que había hecho para aprender a controlar la magia y no mostrarla tan abiertamente como muchos lo hacían. Después de eso, Damián comenzó a respirar de la forma que había aprendido a mover su maná y aumentarlo según sus necesidades. Damián sabía que comprimir su magia lo sacaría de muchos apuros, y eso era lo que había estado haciendo hasta ahora. En ese momento, finalmente sonaron pasos desde la entrada. Damián miró hacia arriba y vio a una mujer alta y rubia caminando con una criatura que parecía un lagarto. Caminó hasta la esquina delantera del salón de clases, aflojó la cadena del lagarto y se paró con las manos en las caderas. Los recién llegados que están aquí por primera vez, dejen su bola de cristal a un lado y escúchenme primero. Los que han aprendido ya meditan por su cuenta. Todos los mayores dejaron a un lado sus libros y se concentraron en meditar para controlar su magia. ¿Es esto meditación?, pensó Damián mientras lo comparaba con su método de trabajo. El instructor del frente comenzó a hablar nuevamente. Soy Mónica, especializada en elementos de trueno. Si tomas mi clase esta tarde, recuerda no traer objetos metálicos. Damián no entendió lo que quería decir con esto. Mientras miraba algo, un arco azul de electricidad apareció de repente en el rostro de Mónica. El arco apareció y desapareció rápidamente, pero dejó una marca negra desde el lado izquierdo de la cara de Mónica hasta su cuello.
Mónica levantó la mano y se arrancó completamente la piel carbonizada de la cara, revelando la textura roja brillante debajo. No fluía sangre, pero los músculos abultados parecían extremadamente supurativos. Especialmente cuando apareció una cicatriz tan grande en el rostro de una mujer hermosa, el fuerte contraste hizo que muchos recién llegados bajaran la cabeza y no se atrevieran a mirar hacia adelante nuevamente. Damián no dejó de prestar atención a esta seria explicación de Mónica. Ella fue la primera que realmente tomó esta clase en serio, lo cual fue realmente algo digno de admirar. El lagarto en el suelo empezó a comerse la piel que Mónica había tirado al suelo. Nadie dijo una palabra. Cada uno de estos magos con los que tenían clases era muy extraño. Algunas parecen normales, pero no lo son por dentro. Damián bajó la cabeza y miró las yemas de los dedos blancos que salían de sus mangas. Si se convierte en mago, ¿se convertirá también en un monstruo humanoide? Debes comprender que para sumergirte en la magia debes abandonarlo todo. No basta con querer ser fuerte porque enfrentarás destinos donde deberás optar por hacer sacrificios. Capítulo 14. La importancia de las clases en el escenario. A Mónica no le importaba si sus acciones asustaban a los niños que la rodeaban. Extendió su dedo índice e hizo girar la bola de cristal con las yemas de sus dedos con tanta facilidad como si fuera un caramelo. Meditación. A través de la inmersión mental, siente los elementos que te rodean, atrae los elementos hacia tu cuerpo e intégralos con tu propio poder mágico. Esta es la forma más estable de mejorar tu poder mágico y dar forma a tu propia magia. La bola de cristal giraba ligeramente en las yemas de los dedos de Mónica, y ocasionalmente destellaban arcos blancos brillantes en su interior. La meditación también puede estabilizar tu estado mental. Si un día sientes que estás a punto de perder la cabeza, puedes intentar utilizar la meditación para mantener un cierto nivel de sobriedad y tomar decisiones. Mónica levantó sus labios rojos y sonrió levemente, como si hubiera encontrado algo divertido. Por supuesto, si no puedes resolver la causa del trastorno, aún así perderás la cabeza por completo. Luego Mónica comenzó a instruir a los nuevos aprendices sobre cómo entrar en meditación. Pidió a todos que eligieran la imagen que les pareciera más agradable y la observaran a través de la bola de cristal que tenían delante. Damián soportó la incomodidad y rápidamente hojeó el álbum que tenía en la mano. En apenas unos minutos, se sumergió en una visión y finalmente solo pudo elegir una imagen que lo hiciera sentir más incómodo. Para ser fuerte necesitaba ponerse en las situaciones más peligrosas, exigentes y complejas para evitar sentirse cómodo. La imagen que estaba viendo en el libro que tenía en sus manos era la de un demonio. Este demonio tenía 4 cuernos en la cabeza y enormes brazos colgando hasta el suelo. Lo más notable de esta pintura fue que frente a ese demonio había un hombre, pero este hombre sostenía una espada en lugar de un bastón mágico. Pero si había algo extraño que mencionar era que esta persona también estaba usando magia. El corazón de Damián comenzó a temblar cuando puso sus ojos en la bola de cristal, y la figura demoníaca más aterradora dibujada en el libro cobró vida en esa bola de cristal. Puedo verte. Los ojos de Damián, ocultos bajo su vendaje negro, comenzaron a brillar, mostrándolo más allá de lo que los demás estaban visualizando. Damián no podía apartar la mirada. Su respiración comenzó a acelerarse, y en ese momento, respiró como había aprendido a hacerlo, pero esta vez su control sobre la magia reprimida en su cuerpo comenzó a volverse inestable. El cambio de Damián no fue nada pequeño. Su mirada comenzó a mostrar un dolor exagerado, y las uñas de su mano derecha se clavaron en su piel. Damián apretó los dientes con fuerza mientras respiraba según su método de entrenamiento. Él lo sintió. Sintió claramente cómo ese demonio lo miraba, y en ese momento comenzó a temblar. Sabía que era una ilusión, pero no podía permitirse sentir miedo, no ahora que se había comprometido a concentrarse solo en mejorar para matar demonios. Esta vez el entorno de Damián cambió. Se sintió inmerso en una especie de escena vivida y pronto se encontró parado frente a ese demonio púrpura con 4 cuernos en la cabeza. Había muchos cadáveres alrededor del demonio, todos ellos pertenecientes a humanos y elfos que habían muerto en combate contra este horrible demonio. ¿Qué vas a hacer, joven humano? Damián no respondió a esta pregunta. Sabía que nunca debería conversar con un demonio si no tenía la intención de matarlo, y en ese momento no se sentía capaz de hacerlo. Podía sentir lo pequeño que era y lo débil y frágil que podía ser contra este demonio. Esta es la primera vez que alguien me mira con esos ojos horribles. Damián quiso apartar la mirada, pero no lo hizo. Quería transmitir que, a pesar de lo débil que era, no se acobardaría ante este demonio incluso si la muerte lo aguardara.
Esto era como un deber, una misión que todos los seres vivos tenían contra los demonios y los seres malignos. Todo ser vivo con un poco de razonamiento debería matar demonios. Nunca deben darles la espalda a estos enemigos comunes, y bajo ninguna circunstancia deben suplicar clemencia a estos horribles seres que los han estado masacrando durante generaciones. En ese momento, parecía haber un cambio notable en Damián, pero lo estaba reprimiendo tan bien que nadie, excepto la profesora Mónica, pudo notarlo. Damián apretó fuertemente su mano izquierda y se paró frente al demonio, lanzando un puñetazo con toda la fuerza de su cuerpo. En ese momento dejó de pensar. Solo tenía un propósito en mente, y era luchar. El aire alrededor de Damián se agitó, despertándolo, y cuando salió de esa ilusión, se encontró en un lugar completamente diferente. Intentó golpear al mentor. Damián se sostuvo la cara con la mano derecha y vio cómo su puño esquelético había golpeado un escudo mágico. Cuando intentó dar un paso atrás, sus piernas, que estaban entumecidas por el dolor, perdieron fuerza y casi cae al suelo, pero en ese momento Mónica lo sujetó. Hubo risas alrededor, como si ahora quisieran ver el castigo que recibiría Damián. Incluso había gente que esperaba la muerte de su compañero. Pero los que no se rieron fueron los magos de tercera a segunda clase. Todos habían estado cerca de un demonio y entendían lo que Damián había visualizado del aura demoníaca que emanaba del libro que había dejado al costado de su cojín. Los ojos de Damián, llenos de lágrimas, mostraban sorpresa y confusión. Miró a Mónica, que lo estaba ayudando a estabilizarse, y murmuró: «Gracias». La ignorancia también es un delito grave, y esto no tiene nada de gracioso. Actuó de esa manera porque entró en una meditación profunda e ilusoria en la que se enfrentó a un demonio de frente. ¿Alguno de ustedes ha podido visualizar alguna ilustración a través de su bola de cristal? A diferencia de la mayoría de ustedes que se estremecerían al estar en presencia de un demonio, él decidió atacar con todas sus fuerzas, sabiendo que moriría. Las palabras de Mónica hicieron que Damián se diera cuenta de lo que realmente había sucedido hace un momento. En ese momento, todo se había dispersado y sintió que su poder mágico aumentaba enormemente a partir de esta experiencia. De repente, él también tuvo ciertas ideas sobre su magia. Mónica miró al niño, que todavía estaba temblando, y asintió con respeto. Cuando miró el cuadro que Damián había elegido, sintió un poco de miedo al saber que él había podido establecer una conexión con ese demonio. Pero rápidamente recuperó la compostura. Tu meditación profunda fue realmente valiente pero muy peligrosa. Debes saber cuándo ejercer moderación en tus acciones. No importa cuánta fuerza tengas, si no puedes distinguir las ilusiones de la realidad, te meterás en muchos problemas. Gracias, mentor. Damián pareció aprender rápidamente y Mónica realmente lo consideraba un buen ejemplo a seguir para todos los nuevos estudiantes. Esto hizo que muchos recién llegados sintieran envidia al ver a Damián destacarse una vez más. Damián estuvo a la altura de sus expectativas e inmediatamente se sumergió en ello en su primer intento. Esta vez no siguió el método de meditación de Mónica. Damián se centró en su técnica de respiración para estabilizar su magia. Según Mónica, este método se utilizó principalmente para adaptar la mentalidad del mago a una confrontación directa con los demonios. Muchas personas en su primera pelea con un demonio o monstruo tienden a quedarse congeladas, y esta es la mejor manera de evitarlo. En ese momento, lo que iluminó nuevamente el mundo de Damián fueron pequeñas bolas de luz colorida. Bajo la guía de Mónica, Damián inmediatamente acercó la pequeña bola de luz, mezclándola gradualmente con sus cejas. Todo salió muy bien. La primera partícula mágica de su entorno entró en el cuerpo de Damián y se fusionó con su magia existente. Damián estaba extremadamente emocionado e inmediatamente comenzó a aumentar las partículas de maná en su cuerpo. Ahora que Damián parecía tener un buen control sobre su magia, Mónica dio un paso atrás, permitiendo que otros estudiantes probaran la meditación como lo hacía Damián. No todos los nuevos aprendices pueden sumergirse tan directamente como Damián y muchos ni siquiera han encontrado un punto de meditación adecuado. Coge la bola de cristal que tienes a tu lado. Eso te ayudará a concentrar tu imaginación y abrir tu mente. Pero si no puedes controlar tu magia, no recomiendo usar la bola de cristal. Mónica regresó al frente y habló incansablemente, prestando atención a los puntos clave de la meditación pero sin guiar personalmente a los demás como lo hizo con Damián porque era una pérdida de tiempo. Esto hizo que algunas personas se sintieran insatisfechas. ¿Cómo podría un aprendiz de mago que había hecho trampa con éxito merecer la mayor atención de su mentor? Pero nadie se atrevió a expresar su descontento.
La primera clase de meditación pasó rápidamente y Damián no recuperó el sentido hasta que todos se fueron. Ada originalmente quería pedirle a Damián que se levantara, pero Mónica la interrumpió. Ada miró a Mónica, confundida, y vio una sonrisa inexplicable en el rostro de esta última. Sal, tengo algo que decirte en privado. Ada inmediatamente miró a Mónica con recelo. Al ser mirada así por una chica pelirroja, el rostro de Mónica se oscureció de inmediato, pero antes de que pudiera enojarse, Ada escapó rápidamente. Ella se fue después de cerrar la puerta. Entonces Mónica regresó a donde estaba Damián, extendió la mano y chasqueó los dedos. Una serie de chispas eléctricas golpearon inmediatamente la frente de Damián. Damián volvió en sí, sorprendido por este repentino estímulo. Cuando abrió los ojos, vio un par de largas piernas de Mónica frente a él. Profesora Mónica. Damián levantó la vista y miró a su alrededor, solo para darse cuenta de que no había nadie alrededor. Lo siento, profesora Mónica, me iré ahora mismo. La percepción elemental es algo de lo que hablaré en la próxima clase. Los labios rojos de Mónica se abrieron levemente, pero su voz era fría. La percepción elemental es en realidad una característica del poder mental. Así como la apariencia de cada persona es diferente, la percepción elemental de cada persona no es exactamente la misma, y eso es lo que hace que la magia sea diferente para cada persona. Nuestro cuerpo representa su sensibilidad a los iones elementales con atributos específicos. Por ejemplo, una imagen con 3 atributos de rojo, amarillo y verde al mismo tiempo en un papel, y luego algo más con piedras rojas, amarillas, verdes y azules. ¿Qué colores crees que puedes ver? Damián realmente no entendió. ¿Quieres decir que un trozo de papel no significa nada en la evaluación? ¿Lo has entendido? Nuevas investigaciones mágicas dicen que realmente no importa qué elementos estén presentes, sino lo que el mago realmente quiere hacer y lo que es capaz de lograr con esfuerzo. ¿No hace eso que el mago sea inútil? Cada ser humano debería hacer lo mejor que pueda en aquello en lo que tiene más talento. Si nos enfocamos en lo que queremos sabiendo que no tenemos talento, seremos aún más débiles, y eso no es exactamente lo que necesitamos. Mónica asintió y dijo. La hoja de papel que demuestra los elementos con los que eres compatible nos dice con qué elementos tenemos talento para guiarnos en ese tipo de magia. El color que puedes ver más es el elemento con la percepción más fuerte de tu parte. La fuerza de tu poder mental también afectará la cantidad de elementos que percibimos. Después de decir eso, Mónica tomó un pequeño trozo de papel y dijo. Tenía talento con la magia de fuego, pero me gustaba la destrucción de los rayos, así que evolucioné mi magia hasta el punto de que ahora solo soy compatible con esa magia. No importa qué magia aprendas, puedes darle forma con tu imaginación. Eso es lo que hace que un mago sea talentoso, y mientras tengas buenas ideas sobre tu magia, tendrás el control. Damián miró confundido a Mónica. Él no sabía a dónde iba ella con todo esto. Lo que debes hacer ahora es entrenar por tu cuenta, estas clases no te ayudarán si ya tienes un buen poder mágico y mucho control sobre él. Solo debes aprender hechizos, y seguramente en unos meses podrás calificar. Como un mago de tercera clase. Capítulo 15. Un camino más complejo de lo esperado. Damián ni siquiera supo cómo caminó todo el camino de regreso al dormitorio. Cerró la puerta de golpe, arrojó todos los libros y la bola de cristal sobre la cama y lentamente se deslizó por la cama como si fuera un gusano. ¿Por qué no puedo percibir muchos elementos oscuros? ¿Es porque las partículas elementales en el aula están distribuidas de manera desigual? Damián reflexionó sobre esto, inmediatamente abrió el libro, tomó la bola de cristal, permaneció sentado en el suelo y comenzó a meditar. Esta vez sintió partículas de elementos oscuros, pero todavía eran muy pocas, ni siquiera tantas como las blancas. El blanco es claro. ¿Cómo es posible? Cuando lo probé, quedó claro que mi percepción de los elementos oscuros era mayor que la de mis elementos de trueno y fuego. Damián realmente no entendía el sistema mágico que operaba en este mundo. También estaba claro que era muy complejo y que solo llevaba una semana practicando magia. Al observar el poder mágico que rodeaba su cuerpo, Damián manipuló sutilmente los leves arcos eléctricos que salían de sus dedos, sabiendo que esto era magia. No había estudiado ningún hechizo oscuro todavía, pero sabía que podía hacerlo. Sin embargo, quería centrarse primero en la magia de ataque y luego en la magia defensiva. La magia oscura podría resultar más práctica en otros momentos. Espera, ¿mi elemento principal es el trueno y no la oscuridad? Damián recordó que el chico de la evaluación no era precisamente una buena persona. Incluso vino personalmente a molestarlo hace unos días.
¿Será todo esto porque es un sirviente? Damián pensó que esto era probable. Fue la primera persona en pasar de sirviente a aprendiz de mago. Muchos de los que vinieron a estudiar aquí procedían de grandes ciudades del norte y de pueblos sepultados por la guerra. No es que todos tuvieran más privilegios que Damián, pero estaban aquí para aprender y no vinieron por casualidad. Damián conocía un poco de su historia, por lo que sabía la verdad de por qué estaba aquí, pero obviamente nadie le creyó, y no esperaba que lo hicieran. Quería preguntarle a Sindra sobre esto, pero no era una molestia no manejar la oscuridad correctamente porque ahora quería fuerza bruta, y el trueno era exactamente lo que necesitaba para ser más fuerte. Si el elemento con mi mayor percepción no es la oscuridad, lo más probable es que el experimento en el que participé esté cambiando mi cuerpo de alguna manera. Damián sabía que en lo que metió la mano no era una poción. Tal vez era algo diferente de lo que actualmente no tenía conocimiento. Pero volviendo al principio, no era un gran problema del que debiera preocuparse. Ahora lo más importante era controlar su maná, mantenerlo oculto y seguir aprendiendo teoría mágica. También aprendería todo sobre nuevos hechizos mágicos y descubriría la mejor manera de luchar en el campo de batalla. Damián sabía que la magia era poderosa, pero si no tuviera grandes cantidades de maná, no tendría ninguna posibilidad en el campo de batalla. Entonces, siguiendo sus métodos de enseñanza, también se concentraría en practicar el manejo de la espada y mejorar su cuerpo. Unas horas después de practicar, Damián salió de su habitación pero no encontró rastros de Ada por ningún lado. El plan era preguntarle sobre su estado de meditación y si las notas que él le había dado la habían ayudado de alguna manera. Después de todo, ese conocimiento no era suyo sino de sus padres. Pero al no encontrarla, caminó hasta el piso 15. El maestro Don de primera clase tenía su laboratorio exclusivo allí mismo. Los aprendices comunes que desean orientación de sus mentores necesitan principalmente ir al laboratorio. El mentor puede responder algunas preguntas cuando realice experimentos allí. Pero la mayoría de las veces, los aprendices se muestran reacios a buscar un mentor hasta que encuentran problemas. Las respuestas que probablemente obtengan son: ¿no sabes cómo hacer esta cosa tan sencilla? ¿No te expliqué todo sobre esta pregunta antes? No creo que seas tan estúpido. Simplemente busca las respuestas correctamente tú mismo y libera tu mente de tus limitaciones. Los aprendices más experimentados sabían que buscar un mentor sería una pérdida de tiempo si no tenían talento. Solo los novatos que no han visto a su mentor enojado estarían emocionados de conocerlo de cerca. Damián tenía muchas cosas en mente, por lo que no se sintió nada emocionado cuando llegó al 15º piso. Llegó al laboratorio del famoso Dom y se encontró con un par de ojos tan pronto como abrió la puerta. El dueño de esos ojos repentinamente pasó por una variedad de cambios emocionales que incluyeron sorpresa, ira, miedo y compostura forzada. Damián miró a Luke y se rascó la barbilla con sus nudillos de hueso. Luke inmediatamente apartó la mirada. Después de todo, todavía tenía huellas dactilares ligeramente moradas en el cuello. No muchos aprendices eligieron a Dom. Solo 3 de los 20 recién llegados. Damián, Luke y una chica muy bonita llamada Ángela. Parecía no darse cuenta del conflicto entre Damián y Luke, sus grandes ojos brillaban y una pacífica sonrisa en sus labios. Además de los nuevos aprendices, también había un joven que llevaba la insignia de mago de segunda clase empacando sus cosas en el laboratorio. Al verlos a los 3 parados en silencio en el laboratorio, dio un paso adelante para saludarlos. El maestro Don generalmente no viene tan temprano en la tarde. Puedes venir alrededor de las 5 en punto en el futuro. Por supuesto, también está bien si no vienes. Solo estamos aquí para buscar consejo en nuestra investigación basada en los títeres que queremos hacer. Además, si no tienes grandes cantidades de maná y elementos oscuros para si controlas las almas de las personas de cierta manera, no podrás crear ni siquiera un solo títere con voluntad propia, y créeme, controlar uno no es fácil. Después de sencillos saludos, el laboratorio volvió a quedar en silencio. El mago de segunda clase dejó de prestarles atención porque estaba ocupado y no tenía interés en más interacciones. Al ver que el maestro Don no tenía intención de llegar temprano, Damián simplemente tomó el libro y encontró una mesa libre de escombros para sentarse y estudiar. Al ver esto, las otras 2 personas también buscaron un lugar para leer. Hay una brecha entre los 3 y está claro que son bastante diferentes. Debido a que tenía demasiadas cosas en la cabeza, Damián se interesó solo en los elementos visuales de las figuras creadas con arcilla y se sorprendió de que, como mago, pudiera darle movilidad a estas figuras de creación propia.
Además, hay casos en los que uno podría darle sus propios rasgos a sus títeres. Podría ser, Damián vino a esta clase porque quería aprender a crear un títere que tenía en su imaginación. Si pudiera hacer eso, entonces, como mago, podría concentrarse únicamente en su magia por un tiempo y no en el combate físico. ¿Qué tan increíble sería crear un monstruo famoso de su vida pasada? Alguien como Berserker, que era un guerrero loco, podría incluso hacer una réplica del divino general de las 8 hojas divergentes de Sila o una de sus variantes Mahoraga. Si pudiera crear algo así, Damián se sentiría invencible, por eso está aquí y precisamente por eso sus niveles de maná aumentan día a día. Finalmente, cuando el reloj de arena marcaba las 4:30 de la tarde, la puerta del laboratorio se abrió de nuevo. Todos dejaron lo que estaban haciendo y se pusieron de pie. Maestro. El mago de segunda clase lo saludó con una mirada respetuosa. Siguiendo su línea de visión, Damián miró al anciano que les había enseñado anteriormente, pero esta vez tenía una larga herida en el rostro. ¿Lo que le sucedió? Esa fue la pregunta que todos se hicieron al ver a Dom herido, pero por respeto nadie dijo nada. La otra persona parecía muy mayor, con la piel arrugada y los ojos ligeramente nublados que hacían que el instructor Dom pareciera tener más de 90 años en ese momento. Dom entró lentamente, con paso firme. No respondió al mago de segunda clase, pero miró alrededor del laboratorio. Damián se dio cuenta de que el mago de segunda clase estaba muy nervioso. Mi petición para que aprendas de mí es muy simple. La voz cansada de Dom se dirigió primero al mago de segunda clase y le dijo: devuelve los objetos usados a sus lugares originales. Si ni siquiera puedes hacer esto, no vengas a mi laboratorio en el futuro. El mago de segunda clase sonrió levemente y asintió con expresión seria. Pido disculpas por mentir. Limpiaré al final del día. ¿Cuándo irás al campo de batalla? Recuerda no ser un inútil y morir a manos de demonios. Al menos mata a 100 antes de caer con esos despreciables cerdos. Damián notó que al escuchar estas palabras poco alentadoras de Dom, el mago de segunda clase pareció aliviado. Después de eso, Tom miró a los 3 recién llegados y dijo: venid aquí y párense frente a mí. ¿Van a dejar que yo, un anciano, camine hacia ustedes? Damián, Luke y Ángela se apresuraron a pararse frente a Dom. Las pupilas grises de Dom escanearon a los 3 uno por uno, y cuando finalmente aterrizaron en Damián, de repente preguntó en un tono severo. 2 preguntas. ¿Por qué tienes los ojos vendados y por qué tienes tan poco poder mágico? Los ojos de Luke se iluminaron cuando estuvo al otro lado de Ángela. Parecía dudar en tomar la iniciativa para ayudar a Damián a explicar mejor su situación. Pero justo cuando estaba a punto de hablar, la herida en su rostro le dolía un poco y no podía emitir ningún sonido. Damián sabía que su situación no podía ocultarse al mago oficial, así que tomó la iniciativa y dijo: escondo mi poder mágico, ya que mis padres me recomendaron que siempre ocultara mis niveles mágicos y los mantuviera suprimidos. Si me enfrentó un demonio, podría engañarlo, y con esto, fácilmente lo mataría cuando mi enemigo baje la guardia. Tom sonrió extrañamente cuando escuchó estas palabras y asintió. Mis disculpas por la primera pregunta. ¿Qué pasa con la primera? Mis ojos son especiales. No importa si tienen los ojos vendados porque puedo ver claramente lo que me rodea. Bueno, espero que no mueras por eso. Damián se sorprendió con estas palabras, pero no se sintió incómodo. Había pocas cosas que quisiera aprender de este lugar, por lo que una vez que las lograra, rara vez asistiría a esta clase. Bueno, esto va para todos. Si no eres un mago de tercera clase en un mes, no te quedes aquí más. Tu maná debe ser bastante abundante para tomar mis clases, así que no tendría sentido seguir viniendo si no tienes esta importante cualidad. Dijo Dom, mirando a Damián de reojo. De hecho, esta prueba era muy difícil de realizar porque, para ser un mago de tercera clase, uno debía aprender defensa, ataque y numerosos hechizos de apoyo, por lo que no era sencillo. Esto en sí mismo demostró cuán compleja era la clase del señor Tom y cuán importantes eran estos requisitos para aprender sobre la magia que había desarrollado. Después de dejar claras sus instrucciones, Tom miró a Luke y Ángela, quienes parecían tener poco control sobre su magia. Aprenderás con Mark más tarde, pero primero hablarás conmigo. ¿Por qué quieres estudiar en mi clase? Soy bueno con las manualidades. Me gustaría crear un compañero poderoso. Damián pensó por un momento y dijo: no quiero ver morir a nadie protegiéndome. Necesito crear un compañero poderoso que será mi vanguardia y también mi verdugo. Los ojos de Dom brillaron cuando escuchó esto. Él asintió con la cabeza y dijo: ve con Mark. Ustedes dos aprenderán de mí.
Damián no sabía por qué Dom lo envió con su discípulo Mark, pero sabía que no debía impacientarse, así que se acercó a donde estaba el mago aprendiz. ¿Sabes por qué te envié a mí? Damián negó con la cabeza ante esta pregunta. Mark sonrió y dijo. El profesor Dom está de acuerdo con la imaginación libre, y también vio eso en mi magia, por lo que generalmente da la teoría y aprenderemos por nuestra cuenta. Aquellos que no tengan ese privilegio serán enseñados por él. ¿Qué pasa si no mostramos progreso? Preguntó Damián mientras se sentaba frente a Mark. Eso es imposible. Solo nos deja en paz si tenemos control exacto sobre nuestra magia.